Dos. Hola familia de One Life Church, quiero bendecirlos en esta mañana, quiero darle gracias a Dios por sus vidas, gracias por sintonizarnos, gracias por estar aquí con nosotros. Hoy es un día supremamente especial para esta casa y yo creo que para todas las casas de esta ciudad y del mundo, porque hoy se celebra un día muy especial, que es el día de honrar más que todos los otros días a las madres. Así que yo quiero bendecir a todas esas madres que nos están sintonizando en este momento. Quiero honrarlas, quiero decirles que hoy es un día donde celebramos sus vidas. Mas, sin embargo, yo creo que las madres, no hay un día especial para celebrar a las madres, sino que todos los días deben de ser especiales. Todos los días debemos de celebrarlas y debemos de honrarlas y debemos de amarlas, así como Dios quiere que lo hagamos. Así que yo quiero felicitarlas de una manera especial. Les mando un abrazo virtual gigantesco a cada mamá y bueno, quiero empezar orando en este tiempo para que sea Dios quien nos acompañe y quien nos hable a nuestro corazón acerca de sus verdades y lo que Él tiene para nosotros en este día. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, venimos y te ponemos, Señor, esta palabra, Señor, que ya tú has escogido de antemano para cada uno de tus hijos, Señor. En especial para el corazón de cada madre, Señor, que está aquí con nosotros, Señor, dejándonos y permitiéndonos entrar a sus casas, Padre. Yo te pido, Señor, que tú ahora mismo poseas, Señor, mi cuerpo, que tú uses mi boca, Padre, para traer una palabra de aliento, una palabra de verdad y una palabra, Señor, dirigida hacia el corazón de cada uno de tus hijos, Señor, en esta mañana. Te bendecimos, Padre, te alabamos y te adoramos y te prometemos a ti toda la gloria y toda la honra, Jesús, porque tú eres el único merecedor de ella. En el nombre de Jesús, Señor, amén y amén. Bueno, mi familia, en esta mañana vengo muchos días pidiéndole al Señor que me diera una palabra para hoy, una palabra especial de Dios para ustedes. Y venían a mi mente tantas cosas que yo le compartía a Gaby, le decía, tengo tanto en mi mente que siento que no tengo nada. Y eso a su vez es bueno porque puedo decirles que estoy descansando y reposando en lo que el Espíritu Santo de Dios quiere hablar en esta mañana. Y yo quiero que hablemos un poquito de la interpretación de lo que es la maternidad y la femineidad del Dios que todos conocemos. Siempre hemos escuchado hablar de la paternidad de Dios, de Dios desde el punto de vista de Dios como Padre, como nuestro Padre Celestial. Pero hoy yo quiero tocar un aspecto diferente con respecto a Dios. Y esto puede sonar un poco controversial, mas sin embargo es una realidad que fue revelada a mi corazón hace mucho tiempo y que Dios ha venido incrementando y Dios ha venido confirmando esa verdad en mi corazón. Y quiero compartirles un poquito de eso en esta mañana. Y quiero darles las gracias en especial porque a las madres, porque en las madres se refleja. Las madres fuimos delegadas por Dios para reflejar su amor incondicional, para reflejar la gracia de Dios. Y ese mismo aspecto está plasmado aún en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sin dejar de honrar y de reconocer la paternidad de Dios, por supuesto, y la importancia que eso tiene, en la palabra de Dios, tanto en el Viejo Testamento como en el Nuevo Testamento, nos muestra esos dos aspectos de Dios. El Viejo Testamento nos muestra el aspecto de autoridad, la ley, donde está la ley, la autoridad y el poder de Dios se reflejan a través del Viejo Testamento. Pero a través del Nuevo Testamento
se refleja esa femineidad de Dios, se refleja la maternidad de Dios a través de su amor incondicional, a través del sacrificio de Jesús, a través de su gracia, de su delicadeza, de su dulzura para con nosotros. Entonces, yo quiero que nos vayamos a la historia, vámonos a la palabra, y yo quiero que analicemos un poquito el nacimiento de Jesús. Pero vámonos aún un poquito antes del nacimiento de Jesús, cuando el ángel Gabriel se le presenta tanto a José como a María y les dice en diferentes momentos, le dice a María que María va a concebir un hijo. Recuerden que María y José no estaban casados, estaban comprometidos, mas no estaban casados. Entonces el ángel le dice a María que va a tener un hijo y María cuestiona al ángel y le pregunta que cómo va a hacer eso, y el ángel le responde y le dice que el Espíritu Santo de Dios va a reposar sobre ella y ella va a concebir y va a dar a luz a un hijo que se llamaría Emmanuel. Entonces ese mismo ángel, que era el ángel Gabriel, viene donde Zacarías, en otra oportunidad, el esposo de Elizabeth, la prima de María, y le dice a Zacarías básicamente lo mismo, que su esposa, a la edad que ellos tenían, que ya eran ambos de edad, ya eran ambos viejos, dice que Elizabeth estaba posiblemente atravesando la menopausia, estaba en esa etapa, y Zacarías cuestiona al ángel. Mas, sin embargo, el resultado de ambos cuestionamientos fue totalmente diferente de cómo reaccionó el ángel para con María, dándole una explicación, y cómo reacciona el ángel Gabriel hacia el cuestionamiento de Zacarías, enmudeciendo a Zacarías. Y yo pienso que esta fue una muestra inequívoca de cómo Dios, desde antes de los tiempos, Dios saca el pecho y defiende a la mujer. ¿Por qué quiero hablarles un poquito de esto? Porque yo quiero que ustedes nos vayamos un poquito a la historia y recordemos cómo era, qué rol tenía la mujer en el judaísmo, en el primer siglo. ¿Qué rol tenía la mujer? La mujer era marginada, la mujer era rechazada, la mujer era poco más que un trapo de inmundicia. La mujer única y exclusivamente servía para procrear. La mujer no tenía ni voz ni voto. La mujer en aquellos tiempos no era valorada. Cuando un hombre era invitado a la casa, la mujer no podía sentarse a la mesa, sino que tenía que comer en un cuarto separado. La mujer no tenía ningún valor. Entonces me conmovió tanto y fue tan revelador para mí ese momento donde pude ver estas dos respuestas del mismo ángel para con María y para con Zacarías. Y yo quiero que pensemos un poquito en la situación de María. María, una mujer que no estaba casada, una mujer que vivía bajo un yugo tan grande como los que experimentaban las mujeres en aquel tiempo. Y cómo Dios puso en María el querer abrazar la paternidad de Jesús. De tal manera, y esto me conmueve tanto porque yo me pongo en la situación de María y empiezo a pensar en aquella mujer, en aquel momento, y cómo ella, a pesar de lo que iban a decir de ella, a pesar de la represalia que esto podía tener en su vida, cómo la iban a señalar, cómo la iban a juzgar. Y a pesar de todas esas cosas, de ese conocimiento, que ella tenía de lo que podía suceder en su vida, ella abrazó esta maternidad. Abrazó la maternidad de un Salvador. Y yo quiero reconocer la vida de María, porque yo entiendo que no veneramos a María y no adoramos a María porque
Al único que tenemos que rendirle esa adoración es a Jesús. Pero hoy yo quiero honrar la vida de María como la madre de Jesús y poder entender un poquito del trasfondo de todo esto. Y yo quiero que ustedes se imaginen a Jesús, posiblemente ya de niño, grandecito, jugando con sus amiguitos y viviendo tal vez el señalamiento hacia su mamá, donde de pronto le hacían bullying, se burlaban de él y de su mamá, diciéndole que él era un hijo fuera del matrimonio, posiblemente diciéndole que su mamá y su papá eran unos fornicarios. ¿Cómo se imaginan ustedes que fue la niñez de Jesús en ese tiempo? Mas, sin embargo, aquella mujer, yo me la imagino firme, dedicada a su hijo, dedicada a esa labor de madre para con Jesús. Y yo me imagino que Jesús creció con una empatía sobrenatural con respecto a la mujer, una empatía inclusive con respecto a la mujer marginada y rechazada, aquellas prostitutas. Yo me imagino que María inclusive en su situación sincronizó con estas mujeres, con estas prostitutas, con estas mujeres que nadie se quería relacionar. Mas sin embargo, ella hallaba algo de similitud entre su vida y lo que ella estaba viviendo o había vivido durante el transcurso de su vida y estas mujeres. Y yo me imagino que Jesús vio ese desborde de amor, de sincronización, de empatía que tuvo su madre hacia esas mujeres también. Y yo creo que Jesús, eso hizo que Jesús se tomara el trabajo o el trabajo a pecho de defender los derechos de la mujer. Yo creo que eso fue uno de los grandes, una de los highlights, una de las grandes hazañas de Jesús en estos tiempos. Y cómo eso con lo que creció Jesús, tal vez por ese mismo sentimiento de poder defender a su madre, de poder defender la valentía de su madre, de haber vivido todo lo que vivió por amor a Él y por amor a Dios Padre. Entonces, esto se refleja muchas veces en la palabra y cómo Jesús vino a defender a la mujer una y otra vez en la historia con la mujer samaritana, por ejemplo, y cómo la mujer samaritana fue la primera evangelista. Fue la primera evangelista. Fue una mujer que tal vez no todo el mundo la quería escuchar, pero que no importó si la querían escuchar o no. Ella fue y habló de Jesús. Habló de ese río de agua viva que iba a correr, de que ella nunca más iba a tener sed, porque ella había conocido al Mesías. De una mujer como la mujer del flujo de sangre, que a pesar de ser impura, por 12 años de su vida, se atrevió a tocar el manto de Jesús. Y como Jesús a propósito gritó y dijo, ¿quién me tocó? ¿Cómo que quién me tocó? Decían los discípulos. Si esto está lleno de gente, lo tocaron 1001. Entonces, pero Jesús, yo me imagino a Jesús con premeditación y alevosía, haciendo eso para dejarles entender a todos una y otra vez que aún esa mujer para todos era impura, para él era una mujer pura, era una mujer limpia, porque había creído en quien él era. Y esa fe limpió a esa mujer. Y Jesús quería dejar ese mensaje de que
vengamos a Él así como estamos. Que Él nos recibe impuros y que a través de Él vamos a encontrar esa pureza y esa sanidad. Y así en la historia, una y otra vez, como aquella mujer que entró a la casa del sacerdote. Déjenme ver mis notas por acá. A través, y regó en los pies de Jesús el perfume, y vino Judas y dijo, pero ¿cómo así? Esta mujer está loca, ¿cómo está desperdiciando este perfume cuando podemos dárselo a los pobres? Y Jesús le contestó una vez más en defensa de la mujer. Y le dijo, a los pobres siempre los van a tener, pero a mí no me van a tener por mucho tiempo. Una vez más, Jesús sale en pos de defensa de la mujer. Así de importantes somos nosotras para Dios. Así de importantes somos para Dios. Pero yo quiero ahora irme un poquito más allá y hablar también de la historia de Marta, de María y de Lázaro. Marta, María y Lázaro eran de los mejores amigos de Jesús. Ojo, habían 2 mujeres y un hombre en esta familia. Y los 3 eran muy amigos de Jesús. Y yo me imagino a Marta. Marta era una mujer decidida. Marta, a pesar de la cultura, era una mujer frentera. Vino y le dijo a Jesús, mira lo que está haciendo esta, sentada aquí sin ayudarme y yo matándome allá, haciendo la comida para que todos comamos. Primero, yo me imagino María rompiendo todos los parámetros una vez más, sentada a los pies de Jesús. Acuérdense que las mujeres ni siquiera eran aptas para ser enseñadas por un hombre. No eran seres espirituales. Las mujeres no tenían conocimiento de la palabra de Dios. Solamente los hombres eran enseñados. Entonces yo me imagino para María el ser enseñada por el maestro y cómo ella en su espíritu sabía que ella no podía perder esta oportunidad. Y cómo después en la historia, como cuando Lázaro muere, viene Marta una vez más a decirle a Jesús, llegaste tarde. Yo me imagino a Marta diciendo, este man que yo sé que pudo haber llegado en 2 días, entonces se demoró 2 días más y ahora mi hermano está muerto. Mas sin embargo Jesús llega y la mira con esa compasión. Y le dice, ¿acaso no te he dicho que creas? Luego entonces María le llama maestro. Y el llamarle maestro fue una connotación de fe de parte de Marta. Marta sabía que aunque Jesús había llegado tarde, entre comillas, Jesús era capaz de resucitar a Lázaro, pero Marta tenía temor. Marta tenía temor de que esa profecía no se llegara a cumplir. Por eso ella no quería, tenía temor de cuando quitaran la piedra, cuando Jesús dijo que quitaran la piedra, ella tenía temor. Mas sin embargo, Jesús mandó a quitar la piedra y Lázaro salió, pero Jesús tenía un propósito extendido con todo esto. Jesús, entre sus planes, tenía el revelarle el misterio de la resurrección a una mujer. El misterio de la resurrección fue revelado a una mujer por primera vez. Eso fue lo que Jesús hizo. Jesús tiene en tan alta estima a la mujer que Él decidió revelar su misterio, el misterio de la resurrección, algo tan sublime, algo tan hermoso. Decidió revelárselo
a una mujer, a dos mujeres, a María y a Marta, que fueron testigos de la resurrección de Lázaro. Y a través de lo que Jesús le dijo, ellas pudieron entender qué era lo que Jesús le estaba tratando de decir, qué era lo que Jesús estaba tratando de enseñarles para cuando viniera ese momento de su muerte y de su resurrección. Él las preparó de antemano. En cuán alta estima tenía Dios a la mujer y tiene Dios a la mujer. Y aún más allá, vamos a la historia, vamos a continuar con la historia en Juan capítulo 5. Juan 2, en la boda de Caná. Y voy a leer solamente un pedacito, porque quiero que lo analicemos por un momento. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús. Y también Jesús fue invitado con sus discípulos a la boda. Cuando se acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Yo me imagino a María llegando donde Jesús. Acuérdense que esto estaba lleno de gente. La gente estaba feliz, bailando, comiendo, disfrutando de la boda. Y viene María por detrás, yo me la imagino, y se le acerca a Jesús y le dice, se acabó el vino. Y Jesús le responde, vamos al versículo 4 dice, y Jesús le dijo, mujer, ¿qué nos va a ti y a mí? ¿Qué nos va a ti y a mí en esto? Todavía no ha llegado mi hora, le dice Jesús. Y el versículo 5 sigue diciendo, su madre dijo a los que servían, haced todo lo que Él os diga. Yo quiero que pensemos por un momento a pesar de su humanidad, la honra y el respeto que tenía Jesús hacia su madre. Que aún Él diciéndole a su madre que no había llegado la hora para que Él revelara sus habilidades de parte de Dios Padre para hacer milagros, Él honró a su madre. ¿Y saben cómo María sabía que Jesús era capaz de hacer vino de las jarras de agua? Porque yo me imagino que esa no era la primera vez que María había visto a Jesús hacer milagros. Yo me imagino que María, durante el transcurso de su vida, había visto a Jesús hacer milagros en la intimidad de su casa. María sabía quién era su hijo. El amor de una madre es capaz de hacer lo imposible. María sabía que era la madre del Salvador. María había visto a su hijo hacer milagros. Por eso fue y le dijo, hijo, yo sé que tú lo puedes hacer. Y lo exhortó a que se arriesgara. Lo exhortó una vez más a hacer la perfecta voluntad del Padre. María fue dirigida por Dios Padre a exhortar a su hijo en su humanidad. Y Jesús obedeció a su madre. Jesús obedeció al Padre Celestial, obviamente, pero escuchó la voz del Padre a través de su madre terrenal, que lo exhortó a hacer su primer milagro público. Hacer su primer milagro público. Qué gran comisión la que tenía María. Qué gran trabajo
hizo María en la vida de Jesús. ¿Cómo podemos nosotras, las madres, impactar la vida de nuestros hijos? Nosotros no tenemos tal vez la capacidad de entender el alcance que tenemos las madres en la vida de nuestros hijos. Lo que Dios ha depositado en nosotras como madres, lo que Dios ha depositado en nosotras como mujeres. La palabra de Dios dice que Él nos creó a su imagen y semejanza. Es por eso que en Dios está esa parte femenina, está ese reflejo de la maternidad. Cuando habla de los lirios del campo, cuando habla de la mujer, compara a Dios como una mujer en parto, en proceso de parto. Como la palabra de Dios habla, que el amor que más se parece al de Dios es el amor de una madre. Yo quiero exhortar a cada una de las madres que me están viendo a través de que están sintonizando esta enseñanza en el día de hoy. Y yo quiero exhortarlas y despertarlas, aquellas que todavía duermen en los laureles, pensando de que ellas están limitadas a lavar, planchar y atender las necesidades de su casa. Yo quiero exhortar a cada mamá que me está escuchando en esta mañana, a depositar lo imposible en la vida de nuestros hijos, para que eso imposible Dios lo torne en lo posible. Para exhortar a nuestros hijos aún más que a lo académico. Y yo creo que muchas personas pueden estar ahora mismo señalándome y no importa, porque esto el que quiera lo recibe y el que no quiera no lo recibe. Pero aún más que eso, si nosotras depositamos en nuestros hijos el saber y el entender y tener la conciencia de que Dios va primero y de que Dios está con ellos y de animarlos a crecer en el conocimiento de Dios y en la palabra de Dios y en saber quién es Dios en sus vidas y el propósito que Dios tiene para ellos, lo académico va a ser secundario, no importa dónde vayan. Yo leí un escrito en estos días que decía: ¿para qué vas a preparar a tu hijo? ¿Para Harvard o para Heaven? ¿For Harvard o for Heaven? ¿Para qué vas a preparar a tu hijo? ¿Para Harvard o para el cielo? Este es el reto que yo quiero dejar a cada madre que me está escuchando en esta mañana. Porque María preparó a su hijo para el cielo. Y yo quiero ser esa mujer que prepare a mis hijos para encontrarse cara a cara con el Padre. Y que el Padre Celestial le diga: bien hecho, hijo mío, bien hecho. Hiciste mi perfecta voluntad. Y por eso estás aquí conmigo, para disfrutar de una eternidad. Y ese es el legado más grande que una madre le puede dar a sus hijos. Y perdónenme, pero yo no puedo enseñar esto sin conmoverme. Porque para mí ha sido la revelación más grande que Dios me ha podido dar en este tiempo. Y yo le doy gracias a Dios por cada una de las mujeres que hoy deciden tomar ese reto. Y gracias a Dios por su vida. Yo las bendigo y le pido a Dios que esta palabra se quede anclada en sus mentes y en su corazón para la eternidad. En el nombre de Jesús, yo las bendigo. Y deseo que tengan un día rebosando del amor de Dios, de su paz, de su poder,
de su justicia. En el nombre de Jesús, las amo en Cristo Jesús. Amén y amén. Que tengan un lindo día, que disfruten su día, mamás.